a tener una predicación temática con respecto a la Navidad, haciendo referencia a la Navidad. Lo que voy a intentar rescatar es la esencia de la Navidad. Así es el título de nuestro sermón, la esencia de la Navidad. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, acerca de la Navidad. Si hay alguna persona aquí presente, si hay algún hermano en la fe, que profesa la fe cristiana y que no festeja, que no celebra la Navidad, mi mayor de mi respeto, lo considero que usted es un hermano en la fe, no es más espiritual ni es menos espiritual porque se abstenga de esta celebración. Y ahora, si todos los que estamos aquí presentes celebramos la Navidad, gloria a Dios por eso. Si usted no celebra la Navidad, también gloria a Dios por eso, porque toda la gloria es para nuestro Señor. Así que si no celebra la Navidad, quédese que lo que vamos a predicar es la Biblia, es las Escrituras, la palabra de Dios. No es mi intención en esta mañana hacer una apologética o entrar en un debate. De un lado del ring, los que no celebran la Navidad, y del otro lado del ring, los que celebramos la Navidad. No es esa mi intención, no es atacar a las personas, a los cristianos. Hay hermanos en la fe, como ustedes sabrán, que no celebran el 25 de diciembre la Navidad. Entonces, vamos a ver a la luz de las Escrituras, como siempre, ¿qué nos enseña la Biblia? A mí me gusta predicar a Cristo, me gusta hablar de Cristo y a este crucificado. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿no es cierto?, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, paciente. Así que no vamos a entrar en esa pelea, digamos, que este debate tiene siglos, cientos de años a través de la historia entre creyentes, peleándose si debemos celebrar o no la Navidad. Y sería como una tontería quizás, ¿no es cierto? Pero encontré algo muy particular, encontré estudiando, mirando algunas predicaciones y demás, escudriñando la Biblia. También encontré ciertos personajes predicadores, religiones, reformadores. Algunos están a favor, otros están en contra de la Navidad. Y esto es para ir adentrándonos en nuestra predicación. Lo leo rápido, después vamos a hacer una reseña, un resumen, porque es muy complejo y es muy amplio el tema de todo lo que se habla acerca de la Navidad. Iglesia Católica, a favor. Martín Lutero, a favor. Juan Calvino, cada quien de acuerdo a su conciencia. La palabra de Dios, hay ciertos temas que nos deja libre a la conciencia del cristiano. Zwinglio, Ulrich Zwinglio, en contra. John Owen, un reformador, en contra. Charles Spurgeon, ¿lo conocen? Lo que hicieron catecismo, a favor. Metodistas, a favor. Bautistas, ahí entramos nosotros. Dice, cada quien de acuerdo a su conciencia, lo que leímos hace un rato. Presbiterianos, entre paréntesis, presbiterianos actuales, diversas posturas. Todos los puritanos, ¿recuerdan los puritanos? En contra de la Navidad. Pentecostales, diferentes posturas, algunos muy radicales. Testigos de Jehová, en contra. Dice, después de Rutherford, pero en tiempos de Russell sí la celebraban. Latinos con complejo de judíos. ¿Qué sería eso? Pastor Camacho, en contra, dice. Carismáticos, a favor. María Carey, es una cantante por si no saben, a favor. El Islam, contra la Navidad.
Hinduismo, budismo, les da lo mismo. Ellos siempre se acomodan, ¿cierto? Mormonismo a favor, dictaduras comunistas en contra, países capitalistas a favor, John Piper a favor, Paul Washer, un pastor muy renombrado, reconocido, a favor, dice, pero tratando de cristianizarla lo máximo posible, que no se parezca a la manera de la que el mundo lo celebra. Amén. John MacArthur a favor, David Diamond en contra, Marcos Witt a favor, Jesús Adrián Romero a favor, pero que se le disfracen los niños y pidan dulces. Chuy Olivares a favor, Sugel Michelén, los que son team de Sugel Michelén, a favor, el Grinch en contra, dice. Santa Claus a favor, Santa Claus, Adventistas a favor, el Chavo del Ocho a favor, los Picapiedras a favor, los pavos en contra. Hay una región que come, ¿no es cierto?, el pavo. Acá serían los pollos, los cerdos. Licorerías, cervecerías a favor. El shopping y comerciantes a favor. Por todo, lógicamente, que encierra esta fecha muy en el mundo muy comercial, muy del mundo consumidor. Maffei Walker. Indiferentes son códigos galácticos al sonido que emanan de frecuencias de otras dimensiones. Por si no conoces, es una mujer que está complicada, tiene unos problemitas. Los peces en el río, a favor. Marco Antonio Solís, a favor. Herodes, en contra. Mi pobre angelito, en contra. Gigi Ávila, a favor. La Escaloneta, a favor. Salieron campeones hace 2 años en una fecha de diciembre. Ahora, la palabra Navidad proviene del latín tardío, nativitas, que significa nacimiento. En griego la palabra para Navidad es Christougena o Cristougena, que significa literalmente nacimiento de Cristo. Ahora lo que le decía, vamos a hacer un repaso brevemente en la historia. ¿Y por qué muchos piensan que es una festividad pagana? Y llegan a un punto de satanizar la Navidad, el nacimiento de Cristo. Entonces, una festividad pagana de la antigua Roma originó la Navidad tal y como la conocemos. El emperador Constantino y el Papa Julio I decidieron celebrar el nacimiento de Jesús durante la época que concentraba las fiestas más populares de Roma para favorecer la conversión. La Navidad, festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo, se celebra el 25 de diciembre según el calendario gregoriano, pero a pesar de su orden religioso, esta fecha es comúnmente celebrada incluso por los ateos como una fecha dedicada a reunirse con los más allegados. Vieron que la gente celebra, ¿no es cierto? Y no tiene idea de lo que celebra, qué están festejando, qué están haciendo. 25 de diciembre eran varias las festividades que tenían lugar a finales de diciembre en territorio romano, coexistiendo durante los inicios del cristianismo celebraciones de la antigua religión romana, judías, del mazdeísmo persa y también nórdicas, mayoritariamente vinculadas al solsticio de invierno del hemisferio norte. El emperador Constantino, primero en legalizar el cristianismo en el Imperio Romano, probablemente con la intención de superponer las prácticas cristianas a otras más antiguas, estableció el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús. El objetivo de esta superposición era convertir a los paganos romanos a la religión cristiana, estableciendo una tradición fácilmente asimilable para ellos, ya que sería inevitablemente relacionada con alguna de sus fiestas principales celebradas en esas mismas fechas. Una de esas fiestas eran las Saturnales, no sé si escucharon esa palabra, o Saturnalias, y el Sol Invictus. Así se concluye que la tradición cristiana de la Navidad tiene su origen en ciertas fiestas paganas
que influyeron en su creación y con las que guarda algunas ciertas similitudes. Sol Invictus, el culto a la deidad solar. Siempre el hombre adorando, ¿no es cierto?, a la creación y no al creador. El mismo 25 de diciembre. En esta ocasión festejaban al Sol Invictus, un culto a la divinidad solar asociado al nacimiento de Apolo, dios del sol. Este culto se desarrolló en el periodo mitológico romano y duró hasta la conversión del cristianismo en la religión oficial del imperio. Sin embargo, esta no era la única deidad solar que los romanos habían adorado. El mismo emperador Constantino dio mucho valor a la figura del Sol Invictus e incluso uso de su imagen en las monedas del imperio y decretó que los domingos serían un día de descanso dedicado a honrarlo. Sin embargo, la llegada del cristianismo catalogó el culto al dios del sol como una celebración pagana. Distintas festividades antiguas romanas se asociaban al solsticio de invierno, entre ellas las brumales, también las saturnales. Las saturnales eran un rito pagano durante varios siglos antes del nacimiento del cristianismo. La sociedad romana era politeísta y creía en una serie de divinidades protectoras de las distintas áreas de su vida. Para la agricultura se adoraba al dios Saturno y celebraban fiestas paganas en su honor. Estas son las fiestas saturnales. Originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos esclavos podían permitirse aplazar el trabajo cotidiano. Durante estas fiestas, que se prolongaban durante 7 días, los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Los esclavos gozaban de una gran permisividad, podían vestir la ropa de sus señores y ser atendidos por esto, sin percibir ningún castigo. Julio I, el papa que fijó la fecha de Navidad, el emperador Constantino, encargado de establecer oficialmente la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, actuó con el apoyo de este pontífice que era el Papa del momento, ¿no es cierto? Así se fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, una fecha escogida arbitrariamente por la Iglesia Católica, a pesar de la creencia, y esto es según algunos teólogos, ¿no es cierto?, según algunos historiadores también, de interpretaciones de que Jesucristo nació durante la primavera, y es la interpretación de que los pastores tenían rebaños al aire libre, algo imposible en invierno en una región como Palestina. Calculan que el Señor Jesús nació en septiembre, pero solo son estudios. La Biblia no nos da una fecha exacta. Desconocemos la fecha en la cual nació el Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que un día nació. Ahora les invito a abrir sus Biblias, dejamos un poco la historia y vamos a las Escrituras. Que el Señor nos hable, que nos dé entendimiento, que alumbre nuestra mente y que toque nuestros corazones. San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Voy a leer del 1 hasta el 16. Este es el evento glorioso, maravilloso y más grande que ha ocurrido en el universo entero. Partió la historia en dos. A partir de este momento está antes de Cristo, según los libros, y después de Cristo. No hay un acontecimiento mayor, más grande, que el que vamos a leer a continuación. Yo creo que va a haber un acontecimiento que es la venida de Jesucristo, su regreso. Pero este acontecimiento es algo glorioso, impactante, maravilloso,
y ha ocurrido de una manera sobrenatural. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, esto es Shekinah, esta es la gloria del Señor, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor estos pastores. Esta es la misma gloria que vio Saulo de Tarso cuando Jesús sale a su encuentro. Esta es la misma gloria que ven los ángeles en el libro de Isaías. Esta es la misma gloria que ven los ángeles en el libro de Apocalipsis, que tienen gran temor y que nadie puede mirar a cara descubierta. Nosotros hoy mismo, si aquí descendiera, como muchos hablan, de que tuvieron una manifestación en sus congregaciones de la gloria del Señor, ninguno de nosotros podría permanecer ahora mismo en pie. Esta es la gloria del Señor, su manifestación. Tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Kyrios, Adonai en hebreo, el Señor, el Salvador. Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vamos al comienzo de nuestro relato, de nuestro pasaje de la Biblia, y vemos cómo este emperador segundo en la línea de los César, fueron 12, un emperador muy despiadado, mató a 300 del Senado, y vemos cómo Dios, que traspasa el tiempo, que traspasa las edades, que es Dios eterno, ya había preparado todo esto de antemano. Augusto César estaba siendo simplemente un instrumento en manos de Dios. Él promulgó un edicto para que todos fuesen empadronados, para que todos los que pertenecían, todas las aldeas, todas las ciudades, todas las provincias, todo lo que pertenecía al Imperio Romano fuesen empadronados. Entonces Dios, en su sabiduría y en su soberanía,
estaba usando a este emperador para que justamente José y María se trasladasen de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto, el versículo 4, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el Mesías, el Señor de señores y Rey de reyes, era un heredero legítimo al trono del linaje de David, del linaje de David. José y María, descendientes de David, de la casa de David, de Belén. David, el rey David, nació en Belén. Entonces Jesús, el Cristo, él era el descendiente legítimo a ocupar el trono. Y este rey, fíjense cómo todos esperamos la llegada de un rey, ¿no es cierto? Que se presente en un palacio. Quizás en ese momento la llegada de un rey esperaba que venga del palacio de Roma, o que por lo menos venga de Jerusalén, donde estaba el templo. No, dice la palabra que donde nació el Señor Jesús, en un pesebre, y dio a luz a su hijo primogénito, versículo 7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y estos pañales no son los pañales como hoy los que tienen bebé lo usan, pañales descartables. Seguramente estos habrán sido retazos, pedazos y restos de sábana que envolvieron al niño, al bebé, al Señor Jesús. Y un pesebre no es la idea de... ¿Vieron ese pesebre, ese que le llaman pesebre, que es un canastito, ¿no es cierto? Y que hacen la representación del pesebre y demás. No, el pesebre, ¿ustedes saben lo que es un pesebre? Yo le leo. Es un receptáculo donde se deposita alimento para los animales. Vemos que Jesús irrumpe en la historia universal, este Rey, este Señor, que venía a ser Salvador para el mundo, Salvador para todos, Salvador para cada uno de nosotros. No había lugar para Él. Fíjense dónde nació, en qué manera. Este Rey, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, un lugar hediondo, con olor, un lugar insalubre para tener a una criatura. Y así nació el Señor Jesús en esas condiciones. ¿Y qué podemos ver de este pasaje? Que su camino ya estaba trazado, su camino ya estaba marcado por la indignación, por el dolor, por el sufrimiento, por la humillación. Este es un bebé que nació y en el momento de nacer ya tenía un propósito en su vida. Jesús, el Hijo de Dios, y Él se identifica con nosotros en nuestros dolores. Él se identifica con nosotros y con los hombres que están dispuestos a humillarse de la misma manera que Él se humilló. Él se identifica con nosotros en nuestra pobreza y Él se identifica con nosotros en nuestras miserias. Él se identifica con nosotros en nuestros pecados. Y Él, siendo un hombre que jamás pecó, Él era un hombre que no tenía pecado en su vida, marcado por el desprecio desde niño. Y esto es lo que vamos a seguir estudiando. Este rey se identificaba con lo más bajo de lo más bajo. Por eso es que aquí el relato bíblico nos dice que había pastores en la misma región. Y saben que en esa época los pastores, nadie quería trabajar de pastor.
Creo que en la actualidad, si lo trasladamos a la iglesia, también, casi nadie o muy pocos querrían trabajar de pastor. En ese momento era muy sacrificado el trabajo que realizaban los pastores, porque cuidaban las ovejas, cuidaban los animales a la intemperie, sufrían el calor intenso y el frío a la noche, la lluvia, y ellos estaban ahí cuidando las ovejas, cuidando los animales. Y fíjense a quién se da anuncio: a estas personas que en la sociedad eran considerados lo más bajo que había en la sociedad, un trabajo que nadie quería realizar. Entonces este rey nos dice: antes de llegar a mi trono, tengo que pasar por la cruz. Y esa era la vía, ese era el camino que tenía este rey. Porque particularmente muchas personas asocian la pasión de Cristo y su humillación únicamente con la cruz, con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero no es así, lo acabamos de leer. Él siempre sufrió el oprobio, el desprecio, la humillación de los hombres en esta tierra, de cada uno de nosotros. Filipenses, capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese fue su camino, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús despojándose de toda su gloria, Jesús despojándose de privilegios de un rey, de toda su exaltación. No solo que Jesús toma una forma humana, esto se conoce en las Escrituras como la encarnación de Cristo, este es el acontecimiento que acabamos de ver y de leer, no solo que toma una forma humana, esa es humillación, sino que aún va más profundo en nuestras vidas, sino que Él toma la forma de un hombre y se hace siervo. Esa es su condición, un siervo de Dios, un esclavo. De esa manera Jesús vino a esta tierra, identificándose, como les dije, nuestras miserias, nuestros pecados. Jesús, el varón experimentado en quebranto, el varón de dolores, del que profetizó Isaías. Ahora debemos hacer una aclaración en el acto de encarnación de Jesús. Él nunca perdió su divinidad. Jesús, siendo Dios, una persona ya preexistente desde toda la eternidad. No es que a partir de este nacimiento comienza, por así decirlo, la vida y la historia de Jesús. Jesús siempre existió, perfecto, desde toda la eternidad, con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esta segunda persona de la Trinidad, Jesús, se encarnó. Juan 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús. Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto se conoce teológicamente como unión hipostática. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que fue profetizado, que Jesús debía nacer por medio o a través de una virgen. Y fue una obra del Espíritu Santo. La persona de Cristo siempre existió. Una persona divina.
Lo que sucedió en este acontecimiento es la encarnación. Jesús incorpora, toma, adopta una naturaleza humana, inseparables, pero que no se mezclan. Jesús, en su divinidad, 100% Dios, Él era Dios, Él es Dios, y ahora en su encarnación viene como hombre. Ha nacido un Salvador. Vino y se encarnó este hombre sin pecado, y fue el Espíritu Santo el que estaba obrando en todo esto. Como les dije, este es el cumplimiento de Isaías, y esto es lo maravilloso que nos deja ver las Escrituras, las profecías bíblicas, que tienen su cumplimiento. Todo lo que anunciaron, todo lo que hablaron los profetas, nosotros vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, la salvación para todo el mundo, la salvación ofrecida universalmente, gratuitamente, para todos los hombres de esta tierra. Un hijo nos es dado, y él mismo se dio en su persona, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Para aquellos que niegan que Jesús es Dios, la palabra misma lo dice: Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías, el profeta, 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta humillación, que Dios mismo se haya encarnado y haya venido aquí a la tierra a habitar entre los hombres y a darnos un favor de gracia, de amor y de misericordia, y darnos salvación. Esto, hermano, esto da credibilidad, esto da confianza a cada uno de nosotros de que la Biblia es inerrante y de que la Biblia es infalible. La infalibilidad de la Biblia, de que esto que ha sido profetizado 700 años atrás en la historia tuvo su cumplimiento, y que los profetas hablaban y anunciaban y abrían su boca con las palabras que Dios mismo ponía, y ellos no vieron el cumplimiento de todo aquello que decían. Y vemos en el relato de la Biblia que se cumplió 700 años antes. Este acontecimiento grandioso y maravilloso de la Navidad, del nacimiento virginal de Cristo, ya fue anunciado, ya fue profetizado. Y hay un versículo que encierra esto de la Navidad. El profeta menor Miqueas, que fue contemporáneo al mismo tiempo de Isaías, lo vamos a leer, 700 años atrás dada esta profecía, y es lo que encierra la Navidad. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña, dice, para estar entre las familias de Judá. Belén era una aldea que en aquellos tiempos nadie le daba importancia, totalmente insignificante, era muy chiquito. Inclusive en estos censos del Imperio Romano, como que casi nadie iba. Insignificante. ¿Para qué vamos a ir a Belén si viven pocas personas? Es algo insignificante. Y Dios siempre mostrándonos esa parte de no solo de humildad, sino de humillación. De humillación. Dios siempre se encarga de mostrarnos la humillación para que nosotros nos humillemos ante Él. Y es mejor que así suceda, que nosotros vayamos pronto y rápido a humillarnos ante este Dios y ante este Rey.
pequeña, ¿no es cierto?, para estar entre las familias de Judá. De ti la profecía cumplida, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto ya estaba en el plan de Dios. Y ahora volvamos, hermanos, a nuestro pasaje de Lucas para encontrar un sentido aún más profundo de la Navidad. Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en este relato podemos ver cómo es anunciado el Evangelio a través de un ángel. Después del nacimiento del Señor Jesús es anunciado las buenas nuevas de salvación, nuevas de gran gozo para todos aquellos que han sido salvados, lavados, limpiados, perdonados sus pecados. Son buenas noticias de gran gozo, buenas nuevas de salvación para todos aquellos que pueden gozar hoy de esta salvación por gracia, por medio de la fe, solo por Cristo. Ahora, para ir un poco más profundo en este tema de la Navidad, debemos entender esto. Dice que ha nacido un Salvador. Aquí es la palabra que vemos, Salvador. Entonces, ¿por qué ha nacido un Salvador? Aquí es donde nosotros tenemos que cambiar toda nuestra perspectiva, dejar de mirar al bebé, al niño, en el establo, en el pesebre, y hacernos la pregunta: ¿por qué un Salvador? ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? Justamente es porque el hombre está en problemas. Si la Biblia que dice que apareció un Salvador es porque yo estoy en problemas. Necesito que alguien me salve, necesito de un Salvador, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Nadie es lo suficiente bueno para ganarse su salvación, para ganarse el cielo. Y no somos salvos, repetidas y reiteradas veces lo decimos desde este lugar, por hacer buenas obras. Necesito desesperadamente en mi vida, necesito urgentemente de este Salvador. Y debo ser sincero: si Él ha salvado mi vida, el Espíritu Santo dará testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Si no, este es el momento ideal y propicio de la Navidad, de su nacimiento, para correr con toda mi fuerza hacia Él. Porque un niño puede nacer 1000 veces en Belén, pero si no nace aquí en mi corazón, estaré perdido por siempre y por toda la eternidad. Necesito y necesitamos un Salvador, y para eso ha venido Jesucristo, para eso ha venido Cristo, para salvarnos, porque la Biblia enseña que no hay bueno, que no hay justo, que todos nos hemos desviado del camino y que todos en alguna parte de nuestra historia nos hemos perdido. La Biblia nos enseña, nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos de alguien que nos libere, de alguien que nos salve y que pueda cumplir con un sacrificio perfecto para nuestra salvación. Ese es este Salvador, que fue anunciado el Evangelio aquí por medio de un ángel. Ya desde el nacimiento de Cristo podemos ver cuál es el mensaje de salvación para los hombres. Necesitamos ser rescatados de todos nuestros muchos pecados. Necesitamos ser rescatados de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Necesitamos ser salvados aún
de nosotros mismos, que podemos ser nuestros peores enemigos. Si yo a mí mismo no me conozco y no me considero pecador, estoy mal. Necesito que alguien pague mi deuda, la deuda que yo no puedo pagar. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de un mediador. Necesito de un mediador, y ese mediador perfecto es Cristo. Ese mediador perfecto es Jesucristo. La ley me dice, la ley de Dios me dice que soy culpable. La ley de Dios me dice que soy culpable y que debo pagar. Ahora hemos dejado de mirar a ese niño en su humillación, porque ese niño fue creciendo y se ha hecho siervo y fue obediente, y su caminar fue ascendente hacia la cruz y a esa muerte, como hemos leído, y muerte de cruz. Y no solo su obra, que la vemos en la cruz, en el sacrificio, sino que desde su humillación yo debo entender que Él nació por mí. Este fue un bebé que nació y cumplió un propósito para que hoy nosotros, cada uno de nosotros, podamos llegar, obtener y alcanzar salvación y vida eterna, y que Él pueda cambiar rotundamente nuestras vidas. No solo que nos salva, sino que uno de los beneficios de la salvación es que Él cambia, transforma rotundamente nuestras vidas. Y esa es la vida abundante que este Señor Kyrios, que este Rey, que este Mesías, que el ungido nos ofrece a cada uno de nosotros. Una vida transformada, una vida totalmente cambiada. Él cumplió la ley perfecta de Dios. Él vivió una vida justa, intachable, pura, santa, perfecta, para que nosotros hoy pudiéramos tener vida, vida abundante. Y no solo esta vida aquí en la tierra, sino que nosotros vamos a tener una vida por siempre, para siempre y en la eternidad. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que tenemos que tener presente en esta Navidad. Él nació para darnos vida. Él tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él satisfizo la ira santa, justa del Dios Padre. Solo Él lo podía hacer. Un hombre perfecto. Fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día, está a la diestra del Dios Padre y pronto regresará. Jesucristo viene. Maranata, Jesús vuelve. Y hasta aquí, mis hermanos, esta es la esencia de la Navidad. Esta es la esencia de la Navidad. Porque los hombres no tienen ningún problema con ese niño que nació en un pesebre. Los hombres tienen un problema con el Rey, con el Señor, porque ninguno de nosotros está dispuesto a dejar su autonomía. Ninguno de nosotros quiere vivir conforme a las reglas establecidas de este reino por este Rey. Y esta es la esencia justamente de la Navidad. Debemos poner el foco en Jesús. Debemos poner nuestra atención en la esencia de la Navidad, que no es Belén, sino es el Gólgota, es la cruz. Esa es la esencia por la cual nosotros podemos festejar, celebrar y gozarnos en la Navidad, que Él ha pagado la deuda que para nosotros es imposible pagar. Él ha dicho en el Gólgota, en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Usted sabe lo que la palabra consumado es? Significa todo
ha sido pagado. Nací por ti y morí por ti, para que tú tengas una vida abundante en mí, dice el Señor. La Navidad es un recordatorio perpetuo. Escuche bien, y cómo cambiamos el eje, cómo cambiamos el foco de la Navidad. Dejamos de ver como mira el mundo a ese niño. El mundo solo se centra en el niño y no conoce esto. Es un recordatorio perpetuo de nuestra pecaminosidad. Podemos resumir en una frase: para resucitar tuvo que morir, para morir tuvo que nacer. Esa es la Navidad. Y este debe ser el foco de nuestras iglesias hoy en día. Las iglesias hoy se centran solo en el niño Jesús, pero este niño creció y murió como un criminal, murió como un ladrón, murió al lado justamente, como malhechor por nosotros, por cada uno de nosotros. Y esto es lo que estamos estudiando. Ahora, ¿cómo no nos vamos a gozar, cristianos, hermanos míos? ¿Cómo no vamos a celebrar que ha nacido en nuestras vidas, en nuestros corazones, un Salvador? No es la fecha, pero ¿sería suficiente eso para no festejar, gozarnos, adorar y alabar? ¿Sería suficiente que no es la fecha, que la Biblia nos indica la fecha? Yo creo que no. No es motivo suficiente para no celebrar la Navidad. Algunos dicen que la Biblia no nos indica que debemos celebrar Navidad, pero tampoco la prohíbe. Y si la Biblia no prohíbe, no estamos pecando, hermanos. No estamos transgrediendo la ley de Dios. Ahora, para ir finalizando, debemos celebrar la Navidad como nos enseña aquí el pasaje de Lucas, versículo 13. Repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales. Fíjense la manera de celebrar una Navidad. Junto con el ángel apareció una multitud de las huestes. ¿Usted sabe qué son las huestes? Cuando la Biblia habla de huestes, es un ejército. Todo un ejército se unió, se juntó a este ángel y dice que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta sería la forma, esta sería la manera correcta de festejar y de celebrar la Navidad, adorando, glorificando a Dios. La fecha del 24, Nochebuena, la fecha del 25, esto justamente lo que hicieron los ángeles, estas huestes celestiales, es lo que tenemos que hacer, alabar y glorificar a Dios. Ese es el motivo, ese es el propósito, esa sería la esencia de la Navidad, no como la celebra el mundo. Que nuestros corazones estén preparados para adorar a Dios. Ese día de la Navidad, padre, sacerdote de su hogar, de su familia, abra la Biblia, lea un pasaje de las Escrituras junto a su esposa y junto a sus hijos, porque hoy la Navidad, como hemos estudiado la historia desde el principio, se ha mezclado y nadie sabe por qué celebra y qué celebra y por qué festeja. Ahora nosotros que tenemos un entendimiento cabal y quizás, no sé cómo usted ha celebrado en años anteriores su Navidad, pero quizás a partir del día de hoy usted pueda decir: a partir de ahora tomo una decisión de celebrar a mi Rey, a aquel que me rescató, a aquel que me salvó, a mi Señor, de esta manera, adorando y glorificando a Dios. Debería ser esta manera en la cual los cristianos debemos celebrar la Navidad. Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en otras versiones dice, entre los hombres que Él se complace. En otras versiones dice, entre los hombres de los cuales Él se agrada. En otra versión dice, entre los hombres que Él ama. Eso es más llegándose al original de las Escrituras, entre los hombres que Él ama. Y claro, totalmente Dios nos ama. Nos amó al haber entregado y haber enviado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y nos ama, porque la Biblia dice que aun cuando nosotros éramos enemigos, depravados, viles pecadores, dice que Él envió a su Hijo en propiciación para cancelar, para pagar la deuda, para limpiarnos, para rescatarnos, para ser justos delante del Padre. Y este es el mediador en el cual hoy yo tengo acceso al Padre. Y no hay un vínculo roto, sino que yo tengo total acceso al trono de la gracia para hallar misericordia. Hermanos, es la esencia de la Navidad. ¿Y quién de nosotros, cuando armaba este sermón, me ponía a pensar, quién de nosotros daría su vida por nosotros? Por cada uno de nosotros. Y quizás alguno audaz me diga, yo estoy dispuesto a morir por Pablito. Pablito es mi hermano. Porque nos conocemos, ¿no es cierto? Pero ¿quién de nosotros daría su vida por lo vil y menospreciado de este mundo? Fornicarios, adúlteros, asesinos, violadores, borrachos, drogadictos, prostitutas. Él, el siervo obediente, esclavo, caminó hacia la cruz, desde un pesebre hasta el Gólgota. Esa es la Navidad. Y ahora aún, ¿quién de nosotros daría a su único hijo por todas estas personas que yo acabo de mencionar? ¿Qué pregunta, no? Yo creo que no lo haría. Particularmente, si usted me pregunta a mí, yo creo que no lo haría. Solo un Dios magnífico, maravilloso, lleno de gracia y de amor, pudo haber hecho esto en la historia. El justo por los injustos. Para finalizar, hermanos, no me quiero extender más, porque hay mucho de la Navidad, pero nosotros hemos estudiado una manera bíblica de qué es la Navidad, cuál es la esencia de la Navidad y cómo debemos festejarla, cómo debemos celebrarla. Ahora, como se ha tergiversado todo esto, no hablé de Papá Noel, lo dejé de lado a Papá Noel, no hablé del pino, del famoso pino. Gloria a Dios si usted arma pino, si no arma pino, si le pone luces, si le pone las pelotitas. Sea libre, hermano. En Cristo Jesús usted es libre. Y no vivimos bajo una estructura religiosa. Hermanos cristianos, si usted celebra la Navidad, celebre y gócese en el Dios que le ha dado salvación y vida eterna. Ahora, ¿cuáles son nuestras expectativas para este 25 de diciembre? ¿Cómo nos preparamos? Yo les puedo decir que seamos intencionales. Como la gente no conoce esto de la Navidad, la esencia de la Navidad, no seamos religiosos, seamos intencionales. Copiemos el ejemplo de Jesús, copiemos el ejemplo de Pablo. Pablo, donde encontraba ocasión para predicar de su Dios, hablaba. Entonces aprovechemos este tiempo de fiesta, como sea, con las personas y familiares y amigos con los cuales usted se quiere reunir, y si puede dar un bocadillo en la cena de Nochebuena y hablar y decir, mirá, la Navidad es esto, no es el niño, no es el pesebre, es alguien que fue a la cruz para ofrecer salvación y vida eterna y perdona a los pecadores. Hable,
Porque en este tiempo, en este momento, muchos ofrecen, como hemos leído, que la costumbre romana en la antigüedad, y hacen intercambios de regalos. Ahora nosotros, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos y hemos alcanzado y se nos ha dado el regalo más grande y somos bendecidos y privilegiados. ¿Cuál es este regalo? Lo que acabamos de leer, el Evangelio, las buenas nuevas de gran gozo de salvación. Y este regalo que nos da Dios por gracia, por medio de la fe, es maravilloso. Y si compartimos este regalo, este mensaje que es el Evangelio, podemos bendecir a otras personas para que ellos también conozcan a este Señor, a este Jesús, a este Salvador, a este Rey, y puedan alcanzar gracia, favor, misericordia, salvación y vida eterna. Seamos intencionales en esta Navidad. Goces, hermano, celebre la natividad, el nacimiento de Cristo el Señor. Dios le bendiga, hermano.